despacio para poder empalmar con el segundo tema que traemos para el día de hoy, de cicatrices que hablan, ¿cierto? Transformando ese dolor en ¿qué? En fortaleza espiritual. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando y eso es lo que vamos a aprender de la mano del Señor a través de su palabra, a través de nuestras experiencias y de todo lo que el Señor a nosotros nos ha revelado a través de su palabra, que nos ha enseñado cuando nos ha entrado a esos caminos, a esos desiertos, a esos momentos de conversión, a esos momentos de relación privada con Él, hemos aprendido. Entonces, tanto ustedes como yo sabemos que la relación con nuestro Señor depende también de nuestro caminar. Entonces, así es de que vamos a hacer un recorderis de todo lo que estuvimos hablando en la pasada. Entonces, pastora, por favor, me puede pasar a las 5 para que recordemos a las 5 ahí. Exacto, me puede, por favor. Muy bien. Estábamos hablando de que cuando nosotros, en este instante, ya cuando estábamos en esa parte de preguntamos cuáles son las cicatrices que realmente nosotros estamos mostrando, ¿no? Hablábamos de una historia donde un niño es atacado por un cocodrilo y hablábamos de cómo los padres desesperadamente, ¿cierto? Tiran, auxilian al niño que se llama Carlitos, lo rescatan de ese gigante cocodrilo que toma las piernas de Carlito y las cuales de una forma deja unas cicatrices grandes. Y hablábamos de la historia de Carlito es porque él, después de estar ya en su edad adulta, decide contar su historia y escribe el libro Cicatrices que hablan. Ahí es donde Carlitos, estando contando la historia que les estaba comentando, cerrando su libro, alguien del público se levanta y le preguntó que pues él habla de cicatrices, que tiene un gran poder ese libro, pero nunca ha mostrado sus cicatrices y le piden que sí puede mostrar sus cicatrices y Carlitos con orgullo y con mucha seguridad da unos pasos al frente, se acerca más al público y se despoja de su camisa, mostrando el dorso, ¿cierto? Y empieza a hablar de cada una de sus cicatrices, de las cicatrices que fueron producidas por sus padres, ¿cierto? Por esas cicatrices que le dieron la vida, que lo salvaron, ¿cierto? Entonces hacemos esta pregunta, ¿cuáles son las cicatrices que tú estás mostrando? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas cicatrices en las que tú has venido trabajando en tu vida? Porque prestamos atención, ¿cierto? Tenemos enfocada en las cicatrices que producen dolor. Pero se nos olvidan estas, ¿cierto? Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, normalmente vemos las que están en su cuerpo, en su frente, pero se nos olvidan en esas casi siempre de que la resurrección. Esas son las que debemos tener ahí. Esas son las cicatrices de las cuales nosotros debemos hablar. Es en las que nosotros nos debemos enfocar. Entonces íbamos ahí en esa pregunta. No sé cuál haya sido tu respuesta, pero lo importante de todo esto es que hay que cambiar la dirección de nuestra mirada, porque permanecer en la presencia de Dios es permanecer viendo las cicatrices de salvación. Decíamos que las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo son cicatrices de salvación, de vida eterna. Por eso te invitamos a que tuvieras nuestra visión, que fueras en el sentido real al que Él nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? A seguirlo, a ser como Él, a tener su carácter, ¿cierto? A tener la mente de Cristo. Él habla claro. La Biblia nos enseña y nos guía a eso, a seguirlo. Que cada paso que demos sea sobre sus huellas, ¿no? Porque queremos estar recostados en su costado, ser abrazados por Él. Y para ello es importante recordar siempre esas cicatrices, esas que marcaron nuestra historia, esa que pagó por nosotros. Entonces hicimos esa historia y compartíamos las clases de cicatrices, ¿no? Unas cicatrices que ya no vamos a seguir trabajando por ahora en ellas, que son esas cicatrices de dolor, tristeza, angustia, depresiones, esas angustias, esas que son de muerte,
No, ya estamos en unas cicatrices y nos vamos a enfocar en las cicatrices que son de salvación. Por favor, pastora, ¿me puede adelantar otra? También recordábamos y hablábamos de que también nos debemos tomar decisiones. Esas decisiones de cambiar, ¿cierto? De salir de ese mundo donde pensamos, donde esas creencias, donde tantas cosas nos hacen confundir y nos hacen desviar para no ver realmente las cicatrices. Entonces, la invitación era de salir, de cambiar la dirección de nuestra vista, de mirar las cicatrices que realmente dan vida y que dan salvación, de buscar la forma de cómo nuestro Padre ayuda a quitar, nos acompaña, nos direcciona para tomar las mejores decisiones. Entonces, era de dar el salto, de salir del lugar, del entorno, de la creencia de que nosotros estamos dados porque el camino que hemos aprendido es el que le hemos visto a nuestro alrededor, aquellos que fueron profesores, amigos, referentes, y nos creímos eso, ¿cierto? Pero cuando ya conocemos a nuestro Señor, cuando ya leemos su palabra, cuando ya vivimos, ya nos invita a Él a que seamos nosotros realmente los que podamos vivir una vida de paz, de gozo y de tranquilidad, aún en medio de la tormenta, ¿cierto? Sentir esa paz y ese gozo en medio de la tormenta. Entonces, esa era otra parte de hacer ese cambio, ¿cierto? De reflexionar, de tener esa conciencia de que hay esperanza siempre cuando estamos en las manos del Señor. Entonces, también había que tomar un cambio, ¿no? Y para ese cambio, hablábamos también de unos versículos, ¿cierto? Hablábamos de una historia, me pasa por favor, pastora, en la que hablábamos ¿me puede dar otro clip, por favor? Exacto. ¿De qué nos habla? La pastora nos puede leer ahí un pedacito para que nos recuerde, ¿sí? A ver, sí, lo leo. Marcos 11, 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces compartimos de este versículo porque le queríamos dar esa fortaleza a lo que el Señor nos llama a nosotros, a dar frutos, ¿no? Y tocábamos lo de la higuera porque es una de las plantas importantes o de las más, diría yo, que me ha llamado la atención por sus características, ¿no? Hablábamos de sus tres características que tocamos y era que es una planta que primero, ¿cierto? Da fruto y luego salen sus hojas. Eso es una característica diferenciadora del resto de los árboles y plantas que hay. Entonces uno diría es una característica interesante, ¿no? Cómo primero se da un fruto y después se dan las hojas, cuando normalmente se dan hojas y luego se da fruto. Esa fue la primera característica. Segundo, que es un árbol que produce dos frutos diferentes en épocas distintas. Entonces, el primera época da no solo higos, sino que también da brevas. Es un fruto que da en la primavera, ¿cierto? Que contábamos. Con esto relacionábamos invitándolos a que en este momento de desierto, en los momentos de nuestras cicatrices, de dolor, buscamos es de que de igual hay que dar frutos, ¿cierto? Hay que dar frutos en diferentes tiempos. Habrán unos más dulces, habrán unos menos dulces, pero hay que dar los frutos. Entonces, con esto relacionábamos que muchas veces nosotros debemos examinar nuestro corazón, en qué parte de esta historia estamos. Si somos solamente hojas, si somos
en el momento de las brevas, donde el fruto es menos dulce, o en el momento de los higos, donde es dulce, ¿cierto? También tener en cuenta que cuando la higuera tiene ya sus hojas, se supone que ya debe haber fruto. Si no hay fruto, esa es otra característica. Se sabe que la higuera va a ser estéril. Entonces, por eso, cuando en la primavera el Señor estaba, porque estábamos en primavera en esa época, era pronto a llegar a la crucifixión, ahí es donde Jesús estaba hablando de su pueblo. Entonces, nos habló a todos aquellos, ¿cierto? Que tanto que le alabaron unos días antes y después eran los que lo iban a crucificar. Pero entonces es importante tener en cuenta que nosotros debemos analizar y ser muy introspectivo entre nosotros para ver en qué momento estoy. Si estoy dando frutos, tengo posibilidad de dar diferentes frutos. Y que no vaya a ser la manera en que, por ejemplo, el Señor encuentra esta higuera y es de que se va pensando que podía dar frutos. Así como tú, que llegue el Señor a tu vida y quiera comer de ti, se quiera alimentar de ti, y qué tristeza que tú no puedas dar alimento. Entonces invitamos a que en estos momentos, que también que produce tristeza, angustia, que es un desierto, nosotros también podemos dar fruto, así como la higuera dio en diferentes etapas, nosotros también lo podemos hacer. Entonces ahí estábamos trabajando y recordando ese tipo de historia para apoyarnos, ¿no? Y ahora vamos a seguir, pastora, a la próxima y la dejamos ahí, por favor. Ok, muy bien. Ahí vemos, en esa foto fue donde terminamos, ¿sí? Donde terminamos nosotros. Y para nosotros era importante estas 4 figuras o 4 imágenes. Una es donde vemos la huella a la cual hemos o queremos decidir ir, la que vemos que son de vida eterna. Es esa que el Señor marcó, en la que Él nos mostró. Cuando Él resucitó, veíamos que habían solo las huellas que significaban la salvación. Ahí ya no habían huellas de otro tipo, no había ni en el rostro, no había ni en el cuerpo. Él manifestó y mostró y fue el que nos dirigió a que viéramos sus huellas. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que había hablado, ¿cierto? Entonces, esas son las huellas a las que estábamos dirigiendo. Ahí tenemos una en la cual nosotros hablamos, y pastora, tú me vas a ayudar, porque no, como ustedes saben, pues tengo problema visual, entonces me es difícil. La imagen que vemos a la derecha dice una palabrita. ¿Cuál es esa palabrita, pastora? Adentro. Adentro, ¿cierto? Es de adentro donde sale el reflejo, la sombra de quienes nosotros estamos representando. Esa imagen para mí fue demasiado impactante, porque realmente algo que nosotros tenemos que reflejar. ¿A quién nos ven? ¿A quién ven? ¿A ti o a nuestro Señor? ¿Cierto? Cuando nosotros estamos hablando para este proceso de cicatrices que hablan, ellas nos van mostrando qué es lo que hay dentro de ti, ¿sí? Es como cuando exprimimos la naranja. Hay unos tipos de naranja y de acuerdo a la calidad de esa naranja, cuando tú la partes y es exprimida, ahí va saliendo todo lo que hay y la calidad que hay dentro de ese fruto. Entonces, nosotros reflejamos, ¿cierto? Es de adentro, ¿cierto? Es de adentro. Entonces, lo importante de que nosotros miremos esas cicatrices es importante también en este momento tú seas consciente a quién estás reflejando. Cuando a ti te da la sombra, ¿qué ve la gente de ti? La gente ve lo de adentro. Porque en las crisis, en los desiertos, y lo digo en el desierto en el que yo ahora estoy pasando, la gente que ve en mí, ¿qué es lo que ve? ¿Ve a Carlos o ve al Señor? Si ven a Carlos, es porque tengo que crecer. Si ven al Señor, es porque voy bien, ¿cierto? Pero la idea es que vean al Señor. Que cuando yo estoy hablando, no oigan a Carlos, oigan al Señor, porque no soy yo el que está hablando. Es el Señor que está usando para que tú que crees en Él puedas escuchar esa voz silenciosa
con que Dios habla. Dice Primera de Tesalonicenses 2, ¿cierto? Que dice que aquellos, ¿cierto? Aquellos en quien cree. O sea, en los que tienen fe son los que escuchan realmente esa voz silenciosa. Entonces, ¿a quién estás reflejando? No reflejando con tus palabras, sino con tu vida. Entonces, cuando tú estás así, ¿qué sombra estás dando? ¿Cuáles huellas estás mostrando? ¿Cuáles quieres seguir mostrando? Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta de que para este proceso de renovar, de trabajar, de mirar en dirección diferente, de pronto a como venías manejando, en ese dolor, en esa angustia, podamos mirar a donde hay esperanza, donde hay gozo, donde se puede sentir en medio de la tormenta esa paz, esa tranquilidad que solo la da nuestro Señor, ¿cierto? Esa es muy importante. Hay otra que es, pastora, la que es la de abajo. Esa La, nos dice una nueva, ¿cierto? la nueva versión. Esa nueva versión. Tú debes recordar siempre que tú eres hoy una nueva versión, porque tú recibiste al Señor, porque tú fuiste quien permitiste que el Señor entrara en tu corazón, tú tomaste esa decisión. Entonces es importante que te reconozcas que hoy eres una nueva versión, eres un hombre nuevo, una mujer nueva, independiente si hoy estás todavía en el proceso de trabajar tus mismas situaciones que de pronto por ellas llegaste al Señor. Entonces, hoy, independiente de cómo estés, hoy eres una nueva versión y no te puedes dejar seguir engañando por el diablo de que tú eres la versión de hace 10, 3, 4 años, no sé cuánto hace conociste al Señor, pero lo importante es que cuando uno ya tiene a Cristo, que refleja, ¿cierto?, su imagen a través de su vida, y aún como hombres imperfectos nos equivocamos, pecamos. No quiere decir que somos la misma versión de hace 2, 3 años. Y esa es la primera y la más fuerte que usa el enemigo para mantenerte alejado de las huellas de nuestro Señor, de esa huella de salvación. Entonces, por eso es importante que tú te afiances para nosotros poder trabajar en esas cicatrices que te hablan. Recuerda que tú eres un nuevo hombre y ahí te debe manejar. El diablo maneja como el hámster, que lo vemos que es una ruedita. Él te quiere meter ahí y dice, vas a volver a pasar por lo mismo, vas a volver a hacer lo mismo. Pero no, el Señor te sacó ahí. Cuando tú recibiste al Señor, Él dice, las cosas viejas pasaron. Y así fue. Ahora son nuevas hechas. Y el Señor vive en una línea de tiempo. Él te mira es por su línea de tiempo. Él no te está mirando por la ruedita, vas a volver, no, ya tú eres un hombre, ya Él habita en ti. Entonces hay que mantener eso, hay que tener esa conciencia de que Él mora en ti, que mora en ti. Y ahora la otra imagen, pastora, nos Postra- habla, Postrados. postrados, ¿cierto? Ahí, eso es lo que Él siempre quiere, que nuestras vidas estén, ¿qué? Postradas para Él. Esas tres imágenes son las que a mí me han impactado y que yo considero que nos pueden ayudar y no las olvides. Recuérdalas, tú eres, ¿qué? El reflejo de lo que hay dentro de ti. No tus palabras, no como la higuera que eran hojas y hojas y hojas y hojas. No, tú reflejas son los frutos, ¿cierto? Porque el Señor viene a ver tus frutos y cuando tú estés frente a Él vas a estar, es que, dando tus frutos. El Señor va a ver, es tus frutos. No como tenías de linda la iglesia, no como hiciste de cosas, no. ¿Cuáles fueron tus frutos, Carlos? ¿Cuáles fueron los frutos? En todo este tiempo que estuve contigo, ¿qué frutos hice? Ahí es eso. Permanecer en su nueva versión, reconocer que Él está conmigo. Entonces, este es el transitar. Pastora, me deja la imagen, ya voy a empezar a hablar. Entonces, hoy vamos a encontrar el módulo o la parte 2, ¿no? Que para nosotros es el módulo de la fe como fuente de fortaleza. Entonces,
la palabra, la fe como fuente de fortaleza. Es importante que lo tengamos muy, no, quítame esa, déjamela ahí o déjame a mí en imagen. Entonces, la fe como fuente de fortaleza es para nosotros importante tener claro qué es una fuente, ¿cierto? ¿Qué es una fortaleza? ¿Cierto? Pero también, y entonces, ¿qué es la fe? A nosotros nos han enseñado qué es la fe, ¿no? Y eso lo vemos en Hebreos. Recuerdan que Hebreos 11:1 nos dice, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Recuerdan? Claro, yo sé que sí, porque cuando dicen la fe es la qué, la certeza. La fe es la certeza, ¿sí o no? Pero esas palabras son chéveres porque cuando el Señor las pone, no es de que es para que usted lea, no, es para que estudie y escudriñe. Porque cuando a ti te dicen la fe es, wow, ya tú dices, bueno, ¿qué es la fe? Entonces dice, es una certeza, ¿sí? De lo que se espera. ¿Y qué más dice? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerdan de ese versículo? Muchas veces nos dicen eso, la fe, la fe, la fe es eso. A mí me parece muy bien, pero es importante saber y entender qué es la certeza. Yo voy a coger esas dos palabras que me gustan tanto, que es certeza y que es ¿qué? Convicción. Porque muchas veces gente confunde cositas o pasa por encima, ¿no? Les voy a poner un ejemplo sencillo, siempre lo hago con ese mismo ejemplo, porque me gusta que quede claro para todo mundo, ¿cierto? Yo lo manifiesto de esto. El Señor dice, Carlos o Carlitos, a ti, mañana, jueves, va a salir el sol. Mañana va a haber un día radiante, Carlitos. Y la certeza que Él diga eso, wow, yo sé que eso va a pasar. Queramos o no, mañana hay un día soleado. Mañana hay sol, mañana hay luna. ¿Sí o no? Pero la convicción es de que yo voy a estar ahí. Wow, ahí es esa. Es mi convicción. El Señor dice, Carlos, mañana hay un día. La convicción es de que yo voy a ver ese día que el Señor tiene para nosotros. Entonces, es importante entender que eso es de mucho poder. Eso no es algo tan sencillo. No es tan sencillo de que es que hay que orar. Gracias, Padre amado, porque ya me viste y tal. No, es esa certeza de que el Señor sí te lo entregó a ti y de la convicción de que tú lo vas a recibir, de que tú estás para recibir esa promesa. Entonces, en este proceso, para nosotros entender la importancia, ¿cierto?, de la fe como fuente de fortaleza, es de que fluye dentro de nosotros, ¿cierto? Uno siempre hace la pregunta, cuando estamos evangelizando, uno dice, pregunta, ora. Y normalmente las personas oran y hacen un gesto como si estuvieran esperando que el Señor les hablara de allá del frente. Yo no sé si a ustedes les han pasado o si se han sentido así, ¿cierto? Y se nos olvida que Él está dentro. Él está dentro, ¿sí? Y nosotros siempre somos, ser, está dentro. Es por eso lo que hablábamos la vez pasada, esa certeza de permanecer, de saber que Él estaba contigo desde el principio hasta el fin de los días. Esa certeza. Es por eso que Él habla de esta forma, porque está contigo, Él está montado en la barca. Él te invitó, porque Él dice, ve a tal parte, en el camino habrán muchas cosas, pero esa certeza de que Él ya me dijo que yo debía estar allá, tengo que tener la certeza que por duro que esté esto, yo voy a estar al otro lado, ¿cierto? Pero es porque Él va conmigo, porque yo sé eso. Entonces esa permanencia, esa es la que hay que mantener. Por eso hay que tener esa tranquilidad, por eso hay que sentir ese gozo y esa paz, porque Él es el que la produce, porque cuando prenden la luz, lo que refleja es esas cicatrices de salvación, ¿cierto? Eso es lo que nosotros. Entonces ahora nosotros es de tener que en este módulo de la fe es una fuente que flota, una fuente es que fluye, 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 va saliendo y va saliendo y va saliendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que haya esa fuente, que haya saliendo esa palabra, que vaya saliendo
esa fe, esa certeza permanente de todo lo que refleja nuestro Señor en nosotros, porque Él dice que mora en nosotros. Entonces, si mora en nosotros, es fuente de vida, sale, ¿cierto? Y eso es lo que genera que esa fortaleza. Entonces nosotros hablábamos que en Hebreos 1, la fe, sí es esa fe, pero no es leerlo, es vivirlo, porque su palabra es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces la importancia de la fe en los tiempos difíciles, wow, ¿cierto? ¿Cómo le puede ser a uno la fe una fortaleza, ¿no? En esos tiempos de dolor. Entonces, ahí es donde yo quiero que las historias de la Biblia nos apoyen a nosotros con esa experiencia de, bueno, ¿y cuál es fe? ¿Cuántas historias de fe hay en la Biblia? ¡Wow! Usted me va a decir cantidades. Pero yo voy a referir una, o sea, una historia en la cual, pues hay dos, pero es un momento del Señor que para mí, en este proceso que he vivido, en este momento que he trabajado esa parte de intimidad con el Señor, en este desierto por el cual estoy pasando, a mí me llamó mucho la atención. Y yo la he leído muchas veces, y yo sé que de pronto ustedes lo han leído. Y a los que están empezando, perdón, ustedes están empezando en el Señor, aquellos que están empezando, me gustaría mucho que lo leyeran y lo estudiaran porque es hermoso, es hermoso. La pastora nos va a ayudar leyendo esa historia. Son dos historias, pero es una fuente de fe. Y yo quiero que miren y determinen muy bien las partes de esta historia. Es corto, son pocos versículos, no se me vayan a aburrir, pero lo importante es que veamos ahí realmente dónde está intrínseca esa fe. Pastora, ¿usted me puede ayudar con esos versículos? Sí, me dijo que era en, Marcos 5:25 ok, Marcos 5:25, dice al así, 40 y algo, al final. 43. Bueno, más o menos, ya, sí. Muy Me bien. avisa cuando vos te tengas. Ya podemos empezar, mi pastor. Ok. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí. ¡Wow! Esa es la primera historia. La hemos escuchado cantidades de veces de pronto. La hemos leído, hemos predicado, hemos hecho cantidades de cosas con eso, ¿cierto? Pero mira qué cosas tan especiales, ¿no? Vamos a mirar todas las cosas que sucedieron aquí. Y ahí es donde uno dice, wow, ¿en dónde está mi fe? ¿En qué nivel la tengo, cierto? Me identifico con esta parte o no me identifico. ¿Qué
¿Qué es lo bueno de esto? Mira, dice que era una persona, una mujer, ¿no? Decía que por 12 años, ustedes saben que, o sea, tenía como, o sea, un flujo, no, las mujeres en su periodo normal es una cantidad y muchas veces hay unas que tienen unas cantidades, pero cuando habla de flujo, habla de que está permanente, ¿no? Permanente. Nosotros, pues, podemos mirar de que era una situación bastante incómoda, bastante difícil, porque fuera de que no era cada periodo, sino que era una permanencia durante 12 años con esta carga, con esta cicatriz, ¿no? Con esta herida abierta permanentemente y que era, como decía, en flujo, fluía, salía permanentemente, ¿no? Y decía ella que ella sufría mucho, ¿cierto? Que visitó, ¿qué? Muchos médicos. Entonces, mira, 12 años con una hemorragia bastante incómoda, todas las situaciones que tú quieras de incomodidad para una mujer, para un ser, ¿no? Todo lo que generaría este tipo de cosas. Dice que, y que había, o sea, había sufrido mucho y que había visitado muchos médicos, ¿no? Ahí dice que también visitó muchos médicos, ¿cierto? Que gastó todo lo que tenía y decía que nada le aprovechaba, ¿sí o no? Y uno dice, wow, gastó todo, visitó, hizo todo lo que tenía. Me imagino que todo lo que le decían esta mujer lo intentó hacer o lo hizo, pero ninguna le afectaba. Decía que antes se ponía ¿qué? Peor, peor. Entonces son unas características de un gran problema y un problema de 12 años, de todos los días, 24/7, ¿no? De 12 meses por 12 años. ¡Wow! Eso es mucho. Y dice ella que ya cuando todo estaba hecho, dice que escuchó, ojo, escuchó hablar de Jesús, ¿cierto? Ya no había nada más que hacer, ya no había nada y vino en ella, ¿cierto? Esa decisión, ¿cierto? De buscarlo. Pero mire lo interesante de esto, y es de que dice que ella, si lo vamos a poner dentro de un contexto, ella se fraguó cómo llegar, porque tú sabes que los anillos, como decimos nosotros, de seguridad que tenía el Señor también eran interesantes, ¿no? Porque hablaba de grandes multitudes. Con él no llegó con 2, 3, no, hablamos de 500 y más personas. Entonces el reto para esta mujer no era no solamente tocar la orla de su manto, era buscar cómo llegar, quitar todo obstáculo para ella poderlo tocar, ¿no? Pero mire que dice, la palabra dice que cuando ella va, ¿cierto? Y toca su manto, ¿cierto? Porque ella dice claramente que por tocarlo solamente, ¿cierto? Ella sabía que se iba a curar. Ella se iba a sanar. ¿Por qué? Porque no era porque el manto, no, era porque ella sabía quién era el portador de ese manto, de quién era esa vestidura, ¿sí o no? Ella sabía que esa era su salud. Lo que ella había hecho era en su carne, era en la vida que el mundo le prestaba, en sus creencias. Creía que todo lo que el mundo decía, esa era la solución. Y así caminamos muchos, ¿cierto? Con ese flujo de ideas erróneas en nuestra cabeza. Pero cuando sabemos que Jesús y los que lo conocemos sabemos que haberlo tocado y dejarnos guiar por él ha sido el mejor milagro que hemos podido tener. Pero dice la palabra algo, ¿cierto? Dice que luego, ¿cierto? Que ella se mete, que se genera eso, pasar 500, 600, o sea, yo no sé cuántas personas habrían, porque cuando habla multitud, la palabra, a mí me encanta cuando habla multitud, cuando habla de mucha gente, entonces cuando habla la palabra multitud,
habla de más de 500 personas, ¿cierto? Entonces, dice que tocó el manto porque cuando lo tocó, dice que enseguida, ¿qué pasó? Su fuente de sangre, ¿qué? Se secó, ¿cierto? Ella dice que su fuente de sangre frenó, porque ella lo había sentido. Ella ya había reconocido que lo único que ella podía tener era recibir al Señor. Esa es la única, ¿cierto? Y ahí mismo se detuvo, ¿cierto? Pero dice que estaba apenas, o sea, cuando ella ya estaba, dice Jesús, conociendo, o sea, yo sé que pues yo pienso en esto es carloscuartas.com, de que el que dijo ese comentario debe ser Pedro, que Pedro es el más chacharachero de todos ahí. Le dijo luego de que conociendo pues sí mismo ese poder que había salido de él, ¿cierto? Y dice que volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado? ¡Wow! ¿Cuántas veces, cierto? ¿Cuántas veces estas preguntas para nosotros son bobas? ¿Cierto? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Eso nos dio que la madurez de todavía los discípulos todavía no estaba hecha. ¿Por qué? Porque dijeron, Señor, pero mira, a toda esta cantidad te vienen estrujando y todavía me estás diciendo que alguien te tocó. Yo me supongo que un tipo Pedro, ¿no? Pedro era una chacharecherita. Pero el Señor, ¿qué hizo? Ahí, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí con él? Ahí fue el milagro. No solo para ella, sino que demostró, ¿cierto? ¿Cuál era la calidad de su fe? Mostró su versión en esa nueva versión, en esa nueva mujer, ¿cierto? Y dice que ella, cuando él dijo, ella se sintió como avergonzada, ¿cierto? Ella se sintió, porque cuando él dijo, que él miraba alrededor y ella ¿qué dijo? Se sintió como asustada, ¿no? Porque alguien me ha tocado. Y ella diría, ay, se enojó. No, ella no sabía lo que le esperaba. Alguien me ha tocado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces dice que la mujer, temiendo y temblando, wow, temiendo y temblando, le confesó, ¿cierto? O sea, ella salió al ruedo y dijo, soy yo. Y fue y se postró delante de él. Y él le dijo, ojo, ojo, lo que el Señor dijo, hija, tu fe, ¿cierto? Te ha hecho salva, tu fe. Y mire el paso que da, ve en paz. Y lo que termina y queda, sana de qué? De tu azote, de tu enfermedad, de tu cicatriz, ¿cierto? Entonces aquí lo interesante es, ¿cómo estás tú trabajando este tipo? Cuando tú toques al Señor, lo importante es de que todos lo tocaban, ¿cierto? Nosotros, pues no vamos a tener esa oportunidad de irlo a tocar como lo tocó ella en ese momento. Pero la forma de nosotros tocar a nuestro Señor es tener esa oración, esa calidad de nosotros poder tenerlo, de reconocerlo en nuestro interior, de mirarnos hacia adentro, no mirar tanto hacia afuera, ¿cierto? Y que el Señor pueda decir, wow, alguien está orando, gloria a Dios, que tú te sientas temblando, porque, wow, que te diga a ti, o sea, que sea la calidad de tu oración en esa santidad y en ese quebrantamiento real, que te pueda robar la atención de nuestro Señor, así como ese hemorroísa lo hizo, como esa mujer que sangra, con solo tocar, esa fe, esa fuerza con que esa mujer declaró que Jesús la iba a salvar. Así debe ser nuestra oración, reconociendo nuestro interior, reconociendo nuestra nueva versión, aún con los errores que cometo hoy, pero soy de hoy, porque no le puedo dar fuerza al otro, a las cicatrices que causan dolor, a esas que son las que marcan, a esas que las que estuve acostumbrada. No,
Yo hoy veo las del Señor. Ahí yo debo tener esa mirada expuesta en el Señor. ¿Para qué? Para que pueda tener esa calidad. Y más adelantico, tiene la historia de la hija de Jairo, otra versión espectacular sobre lo que es la fe. Y para los que no lo conocen, pues la vamos a pasar, pero habla de la historia de la niña de Jairo. Y el Señor le dice, Jairo, no temas, tu hija no ha muerto. Pero para el mundo todos estaban, ya ella estaba muerta, de hecho, algunos se rieron, todas las cosas. Pero para finalizar la historia, ahí fue el fruto de fe. También, dos en tan pocos renglones nos muestran realmente una profunda fuerza de la fe. Esa es la fuente en la cual nosotros debemos permanecer. Si nosotros manejamos esta fortaleza de reconocer y de mantener la percepción, de vivir que el Señor está dentro de ti, no fuera. La historia que quiero, soy muy de contar historias, ¿cierto? Me gusta mucho porque había un hombre que iba caminando hacia su casa, iba por toda la acera, iba caminando y cuando iba llegando a su casa ve que uno de los vecinos está en una posición como rara, ¿cierto? Como buscando algo. Entonces ya era como estaba atardeciendo. Entonces él le dice, ¿qué hubo, vecino? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? Y le dice, mis llaves, las llaves de mi puerta. Ah, hombre vecino, a ver, yo te ayudo. Y el hombre se mete en el cuento y empieza a buscar, a ayudarle al vecino a buscar sus llaves. Cuando al pasar el tiempo, nada que encontrar. Entonces empieza ahí, vecino, pero ¿por dónde te cayeron? ¿Tú sabes? No, no, nada, el vecino no decía. Vecino, a ver, recontemos, ya buscaste por aquí, y tú no tienes idea por dónde venías, que se te hayan caído. Le dijo, no, es que las llaves están adentro. ¿Cómo así que están adentro? Sí, yo salí al jardín y venteó y se cerró la puerta y se me quedaron las llaves. La historia narra y encuentra y es de que muchas veces nosotros estamos igual que el vecino, buscando afuera realmente lo que está dentro. Y muchas veces nos mantenemos sabiendo que las cosas que estamos necesitando para abrir realmente las puertas están adentro. Pero yo insisto en buscarlas afuera. Eso es lo que muchas veces nos muestra nuestra vida. Y aún nuestros líderes o nosotros tampoco preguntamos desde el principio dónde están las llaves, en dónde, por dónde las, para saber si están afuera o están adentro. Y nosotros continuamos porque nos enrolamos y seguimos trabajando y fraguando, aún sin saber, pero también nos dejamos enrolar muchas veces por las decisiones que toman, porque muchas veces es mejor para ellos estar afuera que abrir la puerta y entrar, donde realmente está lo que tenemos que encontrar. Entonces, ahí es ese. Entonces, por eso el papel de la fe es muy importante en la superación del dolor. Nosotros, si fortalecemos la fe, es menguar el dolor, ¿cierto? Entonces, en este taller ya hablamos de esto, desde que la fe la debemos reconocer como un ancla, ¿cierto? En tiempos de tormenta, ¿sí? Es esa fuerza como silenciosa, ¿cierto? Que nos sostiene cuando parece que nos estamos desmoronando. Esa es la fe. En momentos de dolor, la fe no solo nos da esperanza, sino también nos da la fortaleza para seguir adelante. Esa es la fe. Esa es la llave para abrir adentro, donde está el Señor. No buscar afuera, no buscar, es tener. La fe es esa fuerza, es de donde brota, ¿cierto? Es esa que me acerca, es esa que hace a robar una mirada hacia nosotros, de nuestro Señor, ¿cierto? Porque nosotros con nuestra vida debemos robar una sonrisa del rostro de nuestro Señor. Eso es lo que buscamos, ser agradados a Él.
porque lo estamos haciendo para Él. Entonces, es importante que te preguntes, ¿cómo ha sido tu relación con la fe? Sobre todo en esos momentos de dolor. ¿Cómo ha sido tu relación? Pero en esos momentos de desierto, ¿cómo ha sido la fe? ¿Cómo ha funcionado tu fe? Porque yo siempre he dicho, administrar con dinero es facilísimo. Tener fe con los hijos aliviaditos, con cuentecita, no es tan difícil. Pero cuando estamos, que nos llevan a ese desierto, a esa comunión, preferimos muchas veces buscar afuera. Poner a muchos que busquen y me ayuden a buscar lo que no voy a encontrar, porque tengo temor de encontrar realmente donde está realmente, ¿cierto? Entonces, es importante. ¿Qué has sentido tú en esos momentos difíciles cuando tu fe te ha sostenido? ¿No has tenido momentos tan difíciles, complejos, y tú no has sentido cómo esa fe te ha sostenido? Yo he sido un hombre que he vivido este proceso sostenido por mi fe, porque he invertido. Me falta mucho, sí, pero he invertido. Conservo y reconozco que soy esa versión nueva. No soy el Carlos de hace 30 años, 20 años, perdido en el mundo. No, yo soy un hombre que hoy reconozco que sigo en proceso de aprender, de descubrir. Y sé que voy a pasar por momentos en los cuales, pero busco conocer cada vez más a mi Señor. Busco más adentro, que lo difícil para uno es decidir traer al cerrajero para que abra mi puerta, que es el Señor, para yo poder entrar, para yo poder vivir con Él. A mí el versículo que el Señor me regaló mucho hace muchos años, el Salmo 18:2, ¿no? Que el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza. Él habla hay que hablar con eso, ¿cierto? Es mi libertador. Mi Dios es quién, es mi roca en quien qué, me refugio. Dice el Salmo 18:2, ¿no? ¿Se recuerdan? Dice que es mi fortaleza y mi liberador. Yo tengo que tenerlo porque Él me habla. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tú, yo soy tú, yo soy. Y así lo debo sentir. Todavía en estos momentos de cicatrices que hablan, cuando ellas te hablan, hay que montar siempre esa parte importante que es el Señor. No busques afuera lo que está dentro. Él está contigo, ¿no? Muchas historias bíblicas hablan de personajes que encuentran situaciones de fortaleza en la fe. Ustedes, pues yo no sé, cada uno pues, ha leído la Biblia y a uno les gusta, pero realmente son grandes personajes que enfrentaron momentos de qué? De pruebas, ¿cierto? Encontraron que en su fe estaba la fortaleza, ¿cierto? ¿Para qué? Para superar todas esas diferencias, ¿no? Sus historias enseñan, o sea, que no estaban solos. Y ellos, con esas experiencias, nos han enseñado que nosotros tampoco estamos solos. Por eso no podemos tener temor de entrar, de buscar adentro. ¿Dónde está mi Señor? ¿No? Entonces, las historias normales, uno recuerda, yo recuerdo mucho, pues, lo que para muchos la historia de Job, la historia de José, ¿cierto? Vendido por sus hermanos, ¿recuerdan? Encontró fortaleza en su fe, ¿sí? Y por eso se convirtió en ¿qué? En un líder en Egipto. Pero no fue porque la vida lo pasó, no, fue porque fue un hombre de fe. David, ¿sí o no? Todos reconocemos, desde chiquitos escuchamos la historia, es la que nos gusta. Y cuando tú vas a hacer enseñar a los niños, les enseñas de David. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque su fe era inquebrantable. Pero, ¿qué pasó? Eso fue lo que lo sostuvo. Su fe. ¿Sí o no? Es su fe. No hay otra. Para nosotros tenemos que tener esa convicción, igual que David.
Todos se acuerdan que la piedra, otros le dicen que no fue esto, que no importa. David, David tenía una hoja de vida espectacular en la fe, ¿cierto? José. Yo no sé cuál de las historias te resuenan a ti, ¿cierto? Con la fe. Pero es importante que tú identifiques una historia contigo. Yo me identifico con esta, con aquella, pero es importante porque tú tienes que estar metido en la historia, metido en la palabra. Tú lees toda la palabra. Yo me alegraba porque precisamente terminé ayer, antier de leer nuevamente la Biblia y la terminé con Job. La terminé con Job. Me encanta la historia de Job. Me encanta. ¿Por qué? Porque es una historia, hombre, cómo empieza y cómo termina. He estado en seminarios y en cosas donde quieren encontrarle a Job como la tachita, como la rayita, como... Y yo digo, wow, no, 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 no. Cómo empieza Job, cómo termina. Hombre, eso no tiene uno como meterle diente a nada, porque qué bendición, ¿cierto? Que el Señor piense o que te tengan ese concepto como tiene Dios a Job. Wow, un hombre de fe. Entonces esas son las historias que yo digo que se nos reflejan de fe. Habrán muchas porque yo sé que ustedes tienen cantidades, cantidades, ¿cierto? Y uno tiene que saber cómo transmite la enseñanza, ¿cierto? Estas historias tienen que transmitir, ¿cierto? Esas enseñanzas a tus seres queridos. Uno normalmente cuenta las historias de la Biblia y se las cuenta a la gente, pero uno está en película o la cuenta como con acción y todo, para que la gente que se anime a leer la palabra, ¿cierto? Pero realmente lo que uno tiene que hacer es vivir esas historias, vivir ese momento de fe, ¿cierto? A mí todos estos respaldos y todas estas historias que he vivido me hacen realmente sentarme a lo que hoy estoy haciendo acá, a compartir de la palabra. Pero yo sé que hoy, ¿cierto? Nos vamos a ir a un avance más, a juntar cómo cambio mi visión, mi conciencia de las cicatrices de eternidad, de vida eterna, ¿cierto? De salvación, esas que me salvaron. Esta costilla que se me quebró fue cuando mamá incrustó y sacó a Carlitos y el papá, y esta me la hizo mi papá porque me desgajó el hombro, porque con el pie le pegaba el cocodrilo. Entonces, esas son las que hay que mostrar. Pero el mundo te quiere, pero muéstrame los pies. Allá nos quieren llevar para que saltemos al... No, no, ya ese lo dejamos allá. Ya estamos en estas que son de salvación, ¿no? Entonces la otra parte es que tú debes practicar esa parte espiritual para fortalecer tu fe, ¿sí? Tú tienes que practicar. ¿Y cómo se practica? Oración, meditación y estudio bíblico. Para estar en esos desiertos, para poder tener ese acercamiento con Dios, porque nos van a llegar, es muy factible, y más ahora, donde nos están bombardeando a los cristianos. Hay que tener oración permanente, meditar en ella y sobre todo escudriñarla. Esas son las partes que el Señor nos dice. Pero ahí es donde se practica. Ahí es donde tú puedes hacer. Porque lo que estamos buscando no es que las cicatrices se nos quiten. No, es que la herida salga. Y eso solo lo hace el Señor. Tú no lo vas a hacer. Mira, yo de las cosas que más comparto es que cuando yo venía del mundo y empecé a estar en el camino del Señor, yo era un hombre porque venía de un mundo difícil, muy social, como muy ermita, yo no sé, muy del bajo mundo, como dice uno, el baile, el fútbol, eso, entonces usaba muchas palabras vulgares. Era un hombre no de insultar a la gente, pero de tenía palabras vulgares. Entonces cuando entro en el Señor era una lucha, porque yo decía, esas no las puedo decir porque eso es pecado, pero en mí estaban. Y eso era que las tenía que devolver. Yo las tenía que agarrar en el aire porque eso se me salían de una forma. Y yo, no, mamá, pero sin darme cuenta, alguien un día me dijo, uy, Calichios, que no volviste a decir palabras como se te oían de bueno. Y yo, ¿cómo? Wow, ¿cierto? Fue el Señor. Así es que Él
nos ayuda a nosotros. Así es que Él limpia en nosotros. No fui yo. Yo lo hacía en mi fuerza, en mi mecanismo, no lo debo decir, pero cada rato salían. Pero llegó un momento en que ya no se decían, porque había ese proceso del Señor en mí. Quitó, apartó, no se dio. Hubo gozo, hubo tranquilidad. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cierto? Que la meditación y el estudio bíblico es el que te ayuda a ti a permanecer en la pureza de lo que tú hablas. Porque la oración, meditar en tu oración, estudiar la palabra, es lo que tú repites permanentemente. Eso es lo que llega a tu cabeza. Eso es lo que el corazón, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Así es que vamos llenando. Entonces ahí en esa es. Yo he vivido procesos. Yo entré a un momento cuando me hacen una plasmaféresis. No sé si ustedes conocen qué es plasmaféresis. Eso es un estilo muy diálisis. Es un aparato muy ingenioso. Cuando a mí me dicen que a mí no me dan un medicamento, el medicamento que a mí me ponían era un medicamento bastante fuerte. Yo tenía que, a mí me ponían, el médico me dijo, Carlos, las dosis son 5 miligramos. Una dosis son 5 miligramos. Y el doctor me dijo, Carlos, te voy a tener que meter 500. ¡Wow! 500 dosis diarias por 3 días. Pasaron los 3 días y volvió donde mí. Y me dice, Carlos, yo pensando que ya me iba a dar la salida, me dice, vamos a tener que meter otros 2 días más. ¡Wow! Tremendo. Paso esa. Vuelvo a casa con medicaciones muy fuertes, muy agresivas. Vuelve y me dio otro. Dosis que aquí, uno aquí. O sea, todavía está en estudio todo esto. No hemos podido encontrar qué tengo realmente, pero hay 2 hipótesis. Pero el hecho fue de que cuando yo estaba, no me hicieron eso. Me mandan para la clínica, para la casa, regreso y después me vuelvo y me dan el ojo derecho. Pierdo mi otro ojo y cuando llego me dice el médico, Carlos, te tengo que poner 1000 y es lo máximo que puedo ponerle a un ser humano. ¡Wow! Yo 1000. Yo hágale, doctor. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe. Y te voy a meter a UCI. ¡Wow! Entonces vamos para UCI. Listo. El hecho fue un proceso largo de entrar, de todo eso, estar en cubículo, pero cuando entro, el médico, el señor, muestra su camino. El doctor estaba en su casa, otra cuestión. Me llega una persona, me ayuda para que ingrese porque había muchas personas adelante. En esa clínica entro yo como en las manos del Señor, en las manos. Y el médico supo que yo estaba en las urgencias y mandó una persona que me auscultara. A uno no lo pueden revisar en esa zona. Y mandó a una doctora que me revisara y le contara cómo estaba. Y cuando ella le dijo, dile que inmediatamente me lo hospitalicen, yo voy. Y preciso, me dejaron entrar como a las 12, algo así pasadas. A las 4 de la mañana estaba el médico allá. Y me dijo, nos vamos pausa. Y yo, nos vamos pausa. Cuando llegamos allá me hacen una plasmaféresis, la plasmaféresis me hacen, eso es en un quirófano, le tienen que poner a uno aquí, le meten una manguera muy gruesísima y le llega al corazón y la ponen ahí. Y aquí le quedan 2 cosas, una para sacar la sangre y otra para retornar. Cuando a mí me meten al quirófano, el médico no llegaba. Yo ya estaba congelado con escarcha por aquí, por acá. Y yo, ay, güey, me ponen unas mantas, ya, ta, ta, ta. Bueno, el médico llegó. Cuando empieza y llega con un instructor. Oiga, pues, ¿a dónde tiene que llegar tu fe? Llega el médico con un alumno y me va diciendo, bueno, vas a mirar la pantalla, le dice no me saludó, pues, o sea, como eso era anestesia localizada. Y empieza el médico. Le dice, tú debes estar mirando ese monitor, no te puedes despegar del monitor. Y por aquí vamos a ingresar, ¿cierto? Y hacemos esta sesión. Y empieza a hacer el paso a paso para colocarme el aparato con el cual me tenían que hacer la plasma.
Y llega el señor, muy lindo el doctor, el cardiólogo, y me mete esa vaina. Cuando ya llega, le dice, mira, y aquí es donde más tienes que tener cuidado. Porque si tú tocas, mira, este pedacito que oigo aquí, se te infarta. Y yo, doctor, aquí estoy, aquí estoy. Porque es que, wow, yo decía, ¿cómo va a decir eso conmigo ahí, no? Y el doctor, uy, pero no, no, tranquilo, solamente estoy dando instrucciones, esto es seguro, también me da pues para las cosas. Pero no, ¿cierto? Son esas conversaciones que hay fuera de ti, pero que tú tienes que también mantener. Y uno dice, wow, ¿cómo me va a decir eso? Me llevan a la plasmaféresis, eso es una locura, es una máquina especial. Te sacan la sangre, tú sabes lo que es le saquen a uno la sangre. Eso es un aparato hermoso, saca por un lado la sangre, la máquina la centrifuga, separa sangre, plaquetas y plasma. A mí me toman los plasmas y me meten un plasma artificial. Mezclan eso y me lo meten ahí. Yo estoy conectado de pies a cabeza, cualquier cosa que hago suena, eso lo tienen que hacer dos médicos, eso. O sea, son cosas, situaciones. Yo soy un hombre muy activo o he sido muy dinámico. Estar 12 días sin poderme bajar de esa cama, wow, eso es un reto. No poder hacer tus cosas normales, te las tienen que hacer, es otro reto. No me voy a meter en ese cuento porque eso es una historia. Pero es la fe en ese gozo. Quiero que vean que hasta en esas situaciones, lo quiero compartir, es porque estando en ese lugar donde hay tanto dolor, hay tanto, o sea, donde se mueve tan cerca y te recuerda tanto la muerte, se recuerda mucho la muerte en esos espacios, eh, me traje algo muy lindo de la gente y era que las chicas decían que le pusieron un sobre, pues le bautizaron mi habitación. Se llamaba la habitación de la risoterapia. Todo el mundo se reía ahí adentro. Y era un momento de tremenda gozo y se logró evangelizar. Mucha gente, el pastor Bernardo me visitó, como les compartí, y se evangelizó. Cuando yo oraba con él, muchas personas, varias personas oyeron y llegaron y pidieron oración, ¿cierto? Entonces, conocer del Señor en esos momentos difíciles, en esos tiempos que no eran de higos, sino que eran de brevas, ¿cierto? Pero se pudo dar fruto, porque el Señor nos permite hacer eso, porque nos da paz en medio de esa tormenta. Entonces, esas cicatrices que va causando todo este proceso del cual vamos yendo, hay que trabajar. Entonces, por eso es importante que integres hoy esas cicatrices que tiene el Señor de vida, las integres a esa fe que tú tienes, a esa fe que tú hoy, no sé en qué nivel la tengas, no sé en dónde vayas, pero sí ten la certeza de que vas en el camino correcto. Aviva tu fe, avívala. No la dejes ahí pensando, no, yo soy de fe. No, porque llegarán estos momentos. El Señor te llevará a estos desiertos, porque necesita hablar contigo, porque necesita que tú le escuches, porque tú eres un hombre de fe, porque tú eres un hombre que crees en Él y a Él le necesita que la orla de su vestido sea tocado con tu fe, con tus oraciones, que tu oración logre llegar para que Él pueda ir quitando y menguando. Tú no tienes que quitar esa cicatriz, tú no tienes que sanar, Él la sana. Y nosotros solamente tenemos que permanecer en nuestra fe, avivarla, entrenarla, porque día a día hay que entrenarla, segundo a segundo hay que entrenar, porque la vas a necesitar. Ten la certeza. Y a eso estamos llamados los hijos, a que podamos escuchar en cada momento esa parte. Entonces, también hay que practicar esa gratitud y esa oración diaria. Tú tienes que agradecer. Me encanta todos los días, antes de despertar, tengo ese ejercicio. Antes de mis ojos abrirse. Cuando yo estaba en una de las habitaciones de aislamiento, porque son varias veces las que me han hospitalizado, yo estaba orando con mis manos hacia la montaña, ¿no? Porque son unos ventanales grandes. Y yo estaba orando, ¿cierto?
Y yo oraba y una de las niñas que hace, de las enfermeras, ingresaba y cuando me vio orando y todo, ella se asustó mucho. Me dijo, qué pena, qué pena. Y yo, no, tranquila, mi reina. Estaba hablando con el Señor. No, pero yo vuelvo. Yo, no, tranquila, no te preocupes, ven, entra, haz lo que tengas que hacer. Y ella entre sus cosas y su pena me decía, ¿y qué le dice el Señor a usted? ¿Cómo le habla el Señor? Y yo le decía, pues no, yo estoy aquí alabándolo y adorando. Yo lo que siento es tal y tal. Y yo le decía, uy, qué rico. Yo, pues, yo no sé cómo el Señor le habla a uno. Yo le decía, hay que buscarlo. Y pregúntele por mí, me decía ella en su jocosidad. Yo le decía, no, yo no le tengo que preguntar a ella. Él ya sabe de ti. Eres tú la que tienes que decidir. ¿Quieres conocer ese? Y esas personas, yo sé que fueron restauradas en muchas cosas. Ahí es donde yo tengo que darle a ella la enseñanza de gratitud. Yo siempre le decía, gracias a Dios he vivido este momento con este gozo, pero es porque yo he buscado del Señor. Sin Él nada estaría haciendo. Hoy estuviera como cualquier persona diferente sufriendo en este momento. Yo estoy pasando por un momento difícil, pero lo he tenido en sus manos. Entonces, mantener ese diario de gratitud y de oración nos ayuda a enfocarnos en esas bendiciones diarias y a comunicarnos con Dios de manera más intencional. Tú debes ser más intencional. Esas cicatrices, esas cosas, salen cuando tu comunicación con Dios es de manera más intencional. Tú debes tener la intención de buscar su rostro, ¿cierto? Esta práctica puede transformar tus perspectivas, pero ten la certeza que fortalecerá tu fe. Esa es la que tú debes mantener. Esa actitud intencional de agradar a Dios, de tocar su orla, de que tu oración cada día sea más fuerte, sea más limpia, sea más pura y que puedas robar la atención del Señor. Tus cicatrices van a llamar la atención de tu Padre. La van a llamar porque tu fe, porque las que tú quieres mostrar son las de Él, no del que causa el dolor, la desazón, no. Y nos han enseñado, es que nos tenemos que olvidar. El Señor se encarga de eso. Tú haz lo tuyo, mantén firme, estudia su palabra, quebrántate. Cuando lloraba, esa niña, el Señor a mí porque yo decía, me encantaba alabar y adorar, me encanta alabar y adorar. Y yo decía, siento como algo tan especial y tú. Yo ya me siento feliz, siento como... Y una vez el Señor me dijo, ¿y yo? O sea, tú te estás sintiendo bien, pero ¿era para ti o para mí? La alabanza. Y muchas veces nos pasa y nos engañamos porque tenemos un concepto y somos alabando y nos sentimos, wow, esta alabanza me sentí, pero le preguntaste al Señor si sí fue de agrado para él primero. Es esa conexión, es esa relación real de poder tocar con nuestra oración, nuestra alabanza, conocer, estudiar, no quedarnos solo con lo que nos dan. Hay que leer día a día la palabra. Ese es nuestro alimento. Este es el alimento. Así como para el deportista, una buena nutrición, un buen entrenamiento, lo lleva a las grandes competencias. Así es para nosotros la palabra de Dios, frente a frente, día a día. Hay que practicar. El alimento es la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que estudiarla. Eso es lo que hace. Piensa en estas preguntas. ¿Qué cosas puedes agradecerle hoy al Señor? Realmente, ¿qué le puedes agradecer? Hoy agradeciste 3 cosas si quieras al Señor. Al menos 3 de todas las que hizo hoy durante todo, antes de que nosotros estuviéramos aquí. Piénsalo.
porque creemos que no, yo soy muy agradecido. Sí, sí, qué tan agradecido. ¿Qué cosas hoy pudiste agradecerle al Señor? ¿Cómo te sientes cuando, cuando tú escribes y te dicen escríbele, o cuando uno está escribiendo una oración o uno quiere hacer una oración o algo, cuando tú le escribes al Señor sobre que tú que le agradas? Los que hacen su diario y hoy, ¿qué le pones al Señor hoy? Cuando hoy, ¿qué tendrías para entregarle, cierto? ¿De qué manera ha cambiado, cierto? Tu expectativa al mantener el día a día esa gratitud. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿tu perspectiva ha cambiado? ¿O es que esa gratitud, eso hay que ejercitarlo? Pero eso no se ejercita porque dice, no, yo sé, yo soy agradecido, yo gracias, 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 gracias. Sí, eso es una palabra, eso son hojas de la higuera, pero ¿dónde está el fruto? Escríbelo, díselo, agrada, de viva voz, vívelo. Hay que hacerlo, no nos podemos quedar solo con lo que pensamos que está bien hecho. Esos son meras hojas, meras hojas. Entonces, quiero que miremos, pastora, tú me puedes compartir el cuadro que tenemos ahí. Vamos a mirar y quiero que me ayuden ahí, ¿cierto? La cicatriz es como un cuadro comparativo, ¿no? ¿Cierto? Entre las cicatrices de Jesús, que significa salvación y vida eterna, ¿cierto? Con la fe, ¿cierto? Como fuente de fortaleza. Es como hacer un aspecto, o sea, qué significado y propósito. Entonces, si vemos ahí, vemos que, por favor, pastora, tú me puedes ayudar ahí de viva voz en el significado y propósito, en las cicatrices de Jesús y en la fe como fuente. Leer primero las cicatrices de Jesús. Las cicatrices de Jesús. Significado y propósito. Las cicatrices de Jesús simbolizan el sacrificio y el amor supremo, ofreciendo salvación y vida eterna a la humanidad. Isaías Es, 53, 5. ahí nos encontramos con Isaías, nos respalda en ese versículo, ¿no? Salvación. Las cicatrices de Jesús simbolizan el sacrificio y el amor supremo, supremo, ¿cierto? Ofreciendo qué? Salvación y vida eterna a la humanidad. ¿Sí o no? Y la fe como fuente de fortaleza. Por favor, me ayudas, pastor. La fe como fuente de fortaleza. La fe en tiempos difíciles nos ayuda a encontrar propósitos y significado en nuestras pruebas, entendiendo que Dios tiene un plan para nosotros. Romanos 8:28. Exacto. Romanos 8:28, todos los conocemos. Todas las cosas son para bien, ¿cierto? Pero ¿a quiénes? A los que lo aman y hacen, ¿cierto? A los que creen en él. Todas las cosas. Así es de que todos tus desiertos, todas tus cicatrices son para bien. Y tus cicatrices hoy es para decir, esta la hice en tal, esta fue en tal, para la gloria y la honra, ¿cierto? Entonces, entender que la fe en tiempos difíciles, como dice ahí, ¿cierto? Te va a ayudar a encontrarte a ti, cuál es realmente tu propósito, ¿cierto? Porque dice que Dios tiene un propósito, Él diseñó, Él te dedicó a ti para sacar un plan para cada uno de nosotros. Entonces, todas las cosas son para bien, dice Romanos 8:28. Entonces, es importante que vamos ahí, quiero que estos aspectos que estoy mirando, quiero que ustedes interioricen, piensen, para que este paso de hoy sea una preparatoria ya más profunda para el próximo miércoles, que ya comenzamos una situación más profunda y donde ya vamos a empezar a ver otras cosas en las cuales ya vamos a interiorizar y a trabajar
por cada cosa de nosotros. Entonces, en la otra parte, el aspecto es el ejemplo de superación. Por favor, pastora, ¿me ayudas? Sí. Jesús superó el sufrimiento y la muerte, mostrando que la vida eterna y la victoria sobre el pecado son posibles. Correcto. Él superó el sufrimiento, ¿cierto? ¿Y superó qué? La muerte. A eso nos dio. Por eso sus huellas son de vida eterna. Sus huellas son de resurrección. Y el mismo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que mora en ti. Es el que está adentro, no el que está afuera. Ese es el mismo, ¿cierto? Porque Él dice que su victoria, ¿cierto? Sobre el pecado es posible, pero Él adentro. No te quedes afuera, cuando adentro está la salvación, donde está la victoria, ¿sí? Por favor, pastora, me da la parte de la fe. La fe como fuente de fortaleza en ejemplo de superación dice, las historias bíblicas de personajes que encontraron fortaleza en la fe muestran cómo superar el dolor y las adversidades. Hebreos 11. Ahí usted lee Hebreo 11 y va a ver cómo, cómo eso ayuda. Esa es la historia en la fe en que muestran cómo superar el dolor y las adversidades. Ahí es donde está. La fe es la que te produce, ¿cierto? Es la que muestra cómo superar el dolor y la adversidad. No es tu decisión de cómo vas a superar el dolor y la adversidad. Es la entrega, es la decisión de estar en el aposento, adentro, no de ponerte a buscar afuera para que ese dolor salga. Tú entras al aposento, tú entras donde está el Padre, donde está contigo, y ese dolor y sus adversidades saldrán. Ahí es donde está. Es la decisión que hay que tener, es la conciencia correcta. No te sigas engañando afuera. Síguete fortaleciendo en estar adentro, permanecer adentro. La tercera, pastora, ¿me recuerda, porfa? Esa es práctica, ¿cierto? Prácticas de fe. Sí, Ok, prácticas de fe. ¿Tú me puedes leer, por favor, ¿cómo no? con Jesús? Prácticas de fe, cicatrices de Jesús. Jesús enseñó la importancia de la oración, el perdón y la comunión con Dios como medio para enfrentar y superar las dificultades. Mire cómo dice que, o sea, a través de ¿qué hacemos nosotros? A través, enamórate de Jesús. Simplemente enamórate de Jesús. Trégate a Jesús. Y Él te va a dar a través de su oración. Él te va a dar el perdón. Él te va a dar toda esa relación con Él, que es el medio para enfrentar. O sea, Él es el puente. Él es el todo para que tú puedas superar todas esas dificultades. Enamórate de Él. Practica, practica, practica conocer cada vez. Pregúntate de Jesús, pregunta, Señor, ¿tú cómo harías? Tú conversa con Él, porque Él está ahí. No alces, introyecta, métete dentro donde está Él, está contigo, ¿cierto? Entonces Él te va a enseñar, ¿cierto? Porque es importante la conexión, tu conversación con Él. Porque cuando estás afuera, estás conversando con el vecino, estás conversando con el jefe, te estás distrayendo. Entonces, ahí es importante estar practicando esa relación con el Señor. ¿Me ayudas, pastor, por favor, con la Sí, práctica en la fe? como la fuente de fortaleza, dice, prácticas como la oración, la meditación, el estudio bíblico son esenciales para fortalecer nuestra fe y encontrar paz en medio del dolor. Filipenses 4, del 6 al 7. Ahí están esos apoyos bíblicos, porque es importante entender, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? La oración, la meditación, el estudio, y eso es lo que nos dicen a nosotros. Pero él dice que eso es lo que necesitamos para fortalecer que nuestra fe.
para poder encontrar que la paz en medio del dolor, encontrar esa paz en medio de esa tormenta. Ahí es donde está. Nosotros debemos ejercitar la fe, porque la práctica de la fe, la práctica de conocer al Señor, cuando tú conoces y practicas la oración, cuando tú practicas la fe, cuando tú practicas las cosas que el Señor te enseña, ahí está el momento en que tú vas a darte cuenta, es real. A mí me quedaba difícil pensar de que había algo que dijera uno, pasa en medio de la tormenta. Wow, una tormenta produce temor, produce miedo. Y el Señor es tan sabio que Él dice, eso vas a sentir. Y así lo he sentido. Y yo sé que si empezamos a practicar, no tienes que preocuparte por esas cicatrices, porque esas cicatrices no van a ser sino puntos de encuentro con tu Señor. Pastora, me regala, por favor, el cuarto. Testimonios inspiradores. Las cicatrices de Jesús. Las cicatrices de Jesús son un testimonio vivo de la redención y el poder de la resurrección, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo. Correcto. Ahí eso ya lo hemos hablado. Eso es lo que Jesús, ¿cierto? Son de testimonio. Tus cicatrices hoy son de testimonio de esa redención, de ese poder que realmente es su resurrección. Eso es realmente tus cicatrices, de verdad. Si no, trabajemos para ello. Este es el momento para que tú puedas ser como Él, que esas cicatrices te alienten, no que te entierren. Jesús mostró sus cicatrices, que realmente eran importantes. Estas fueron las que te salvaron. Estas fueron las que impidieron que tú estuvieras montado en ese madero. ¿Cierto? Estas. Igual tú, muéstrale al Señor, Señor, estas son mis cicatrices que yo te entrego a ti, porque yo quiero verte, Señor, a través de estas cicatrices. Pero yo tengo que ver, yo tengo que entregar unas cicatrices semejantes al Señor. No creas que tus cicatrices fueron más dolorosas que las de Él. No, las de Él fueron fuertes. A Él las vivió por nosotros y por lo que no merecía. Él decidió, ¿cierto? Pero a los creyentes, Él nos invita a que sigamos su ejemplo. A eso estamos llamados, ¿no? Doctor, Pastor, ¿me pasa porfa a la otra? La fe como fuente de fortaleza. Los testimonios de La personas fe. que han encontrado fortalezas en su fe nos inspiran a confiar en Dios, a ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer espiritualmente. Salmos 40 del 1 al 3. Entonces, ahí es donde estamos. Mira qué tan diferente era cuando empezamos. Normalmente veíamos esas, ¿cierto? Principalmente queríamos ver en el libro las otras cicatrices. Esas eran las que queríamos ver. Esas eran las que queríamos. Porque eso es lo que nos han enseñado, a mirar ese tipo. Pero ya hoy vemos cómo, ¿cierto? Son oportunidades para crecer. No son dolor, tristeza, desolación. No, son oportunidades para crecer, porque son de salvación, porque hoy estás aquí, porque a Dios le plació compartir contigo este momento de con nosotros para que aprendamos, para que seamos testimonios. No morimos. Hoy estamos. Ha sido fuerte, pero es porque Él nos ha venido cuidando, nos ha direccionado, nos ha guiado. Por eso Él te va liberando. A medida que tú trabajes y te entrenes, cada día será más y más libre y serás más testimonio para los demás. Esas huellas van a hacer que crecer espiritualmente. Esas cicatrices son el epicentro de la palabra de Dios en tu cuerpo, en tu vida, porque así el Señor nos ha hecho creer.
porque son para salvación, no para muerte. Pastora, me ayuda por favor con la sexta y última. Esa es. Sanación y esperanza. Por las cicatrices de Jesús somos sanados y recibimos la promesa de vida eterna, brindando esperanza y consuelo. Primera de Pedro 2:24. Correcto. Hay que limpiar, hay que sanar, hay que tener esperanza. Las cicatrices de Jesús, Él dice que fuimos sanados. Y si Él lo dice, así es. Y dile tú, en tus conversaciones, en el conocimiento, Señor, tú dices aquí en la palabra, mira aquí dice, somos sanados. Yo soy sanado, porque tú lo dices. A Él le gusta que lo pongan, que le hablen. Y recibo, Señor, esa promesa en mi vida. Yo esa paz, ese gozo en medio de la tormenta, yo sé que eso es verdad y yo en mis cicatrices lo vivo y lo viviré, Padre amado, porque tú me das esperanza, porque tú eres quien me consuela. Tú eres, háblale, llénalo, confróntalo, dile, tu palabra lo dice y yo lo creo. Haz que eso suceda en ti, entrénalo, sana, ten esperanza. Eso es lo que hay que buscar. ¿Me lees, por favor, la sanación? Sí. La otra parte, La pastor. fe como fuente, la fe nos ofrece una fuente constante de esperanza y sanación, ayudándonos a enfrentar el dolor con certeza de que Dios está con nosotros y nos guiará hacia la paz. Jeremías 29:11. Sí. Entonces, la fe nos ofrece ¿qué? Una fuente constante de esperanza. Vive fluyendo. La fe. Esa es la que produce esa sanidad. Ese fluir de la palabra de Dios de en ti, de adentro, que va saliendo. Que todo lo que tú hagas sea esperanzador, sea lleno de fe, seas lleno de libertad, ayudándote a qué? A enfrentarte a ese dolor. Recuerda esa palabra con esa certeza de que Dios está ¿quién? Con nosotros. Entonces, hoy está en la parte que estamos trabajando. Vamos a orar. Quiero que recojan mucho de esto que estamos haciendo, de este proceso. Es un proceso que por eso lo estamos haciendo despacio, lo estamos haciendo lo más, nosotros decimos acá en Colombia, coquito, lo más sencillo, pero es un curso en el que hay que ponerle mucho, pero mucho de nuestra atención, mucho de nuestra parte, ¿cierto? De tener esa conciencia real de que lo que tú estás viviendo, lo estás viviendo con el Señor. Tú no lo estás viviendo tú solo, ni lo has vivido solo. Tú lo has vivido con Él, porque Él está en ti. Entonces, hay que tener el trabajo. Pastora, voy a orar. Yo quiero que por favor tomemos una actitud, va a haber un disco muy especial. Yo voy a estar hablando, pero este disco fue el que me acompañó a mí en todo este proceso, me ha acompañado, y yo lo repetía y lo repetía, porque en él me encanta. Pero busca tú esos momentos de oración, esos momentos de encuentro que el Señor te ha regalado, esa afinidad. Busca las canciones que te agraden, busca todo lo que te rodee, que te agrade y te ayude a buscar más del Señor. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro para darle toda la honra. Vamos a entregarle este momento a nuestro Señor en los brazos de papá, en tu fidelidad, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu palabra
da sanidad, nos liberta y nos fortalece, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre amado, por esta noche, por este día tan maravilloso, bendito Dios. No hay otro lugar en el cual yo quiera estar que en tus brazos, Señor. Sí, nos debemos sentir en todo momento, sentirnos en sus brazos. Padre, en este momento estamos aquí con corazones abiertos, buscando tu paz, tu sanidad. Padre, hoy en muchos corazones habrán libertad. Aquellos que hoy nos están oyendo, que lo van a ver más luego, Señor, en esta oración, en este taller, vayan sintiendo tu libertad. Te damos gracias por las cicatrices, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que fueron recibidas por nuestras transgresiones y que nos ofrecen salvación y vida eterna. No sabemos que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, y en sus sacrificios, Señor, encontramos redención. Gracias, Padre amado. Tus brazos, Señor. Aquí, Señor, es donde queremos estar, en tus brazos, en los brazos de papá. Señor Jesús, hoy reconocemos nuestras propias cicatrices. Padre amado, reconocemos tanto las físicas como las emocionales, como las espirituales, bendito Dios. Y venimos a ti, Señor, el gran médico, pidiendo tu toque sanador sobre nuestras vidas. Sana, Señor, a todos los que hoy, bendito Dios, sana a todas nuestras familias, bendito Rey. Sana a todos aquellos, bendito Dios, que hoy seamos epicentro de sanidad, de todas esas heridas, Señor, de todas esas, Padre amado, de todas esas cicatrices, Padre Señor nuestro, que hay hoy, Señor, sean sanadas por ti, Señor. Sana las heridas profundas de nuestro pasado, aquellas que no han sido, que nos han dado, que han sido causa de dolor, bendito Dios. Resentimientos y amarguras que hoy todavía, bendito Dios, nos pueden estar acompañando, Señor. Libéranos, bendito Dios, de esa cadena que nos atan a esas viejas heridas y a esas viejas cicatrices. Derrama de tu amor y tu gracia sobre nosotros, Padre amado. Por favor, bendito Dios, es en tus manos. Es solamente en tu mano, Padre amado. Es tu gracia sobre nosotros la que sana y limpia. Libera todas esas cargas de nuestras cicatrices. Oh, Padre amado, muévete con poder. Yo sé que hoy han sido y serán, cada día, cada momento, estarán siendo sanadas. Señor, esas heridas, Padre, Rey, Señor nuestro de pasados. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, renunciamos a cualquier espíritu de opresión y tristeza y desesperanza que haya intentado robarnos la paz y ese gozo que viene de ti, Señor. Padre, Señor nuestro, Padre, Señor nuestro, declaramos que somos libres en Cristo Jesús y que ninguna cicatriz del pasado podrá definirnos ni detenernos, Señor, de todo aquello que tú tienes para nosotros, porque no somos cicatrices del pasado, somos nuevas criaturas en ti, Señor. Yo sé que no somos cicatrices del pasado, somos cicatrices en ti. Señor, fortalécenos, bendito Dios. Fortalece nuestra fe, Padre amado. Sopla, Señor, sobre nosotros. Que en estos momentos, Señor, de dificultad, Señor, sopla sobre nosotros. Queremos estar en tus brazos. Sopla, ayúdanos, bendito Dios, a confiar en tus promesas y a caminar en esa certeza de que tú tienes un propósito
para cada una de nuestras pruebas de Cristo. Gracias, Señor. Que podamos ver nuestras cicatrices como testimonios de tu fidelidad y poder. Que nuestras experiencias, Padre amado, sean usadas para inspirar y ayudar a otros en ese camino que conduzca a ti, Padre, Rey, Señor nuestro. En el lugar que te conocí, de ahí no me quiero ir, bendito Dios. En tus brazos, ahí quiero permanecer. Gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso. Te pedimos que llene nuestro corazón de tu paz. Esa paz que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento. Llénanos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, Padre amado. Que cada día que podamos, Señor, que cada día podamos depender más completamente de ti, Señor. Que sepamos que en ti, en tu presencia y plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Wow, Padre amado, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este momento, Señor. Te entregamos, Señor, todas nuestras cargas, nuestras ansiedades y nuestros temores, Señor. Gracias, Padre amado. Queremos descansar en ti, confiando en que tú cuidas de nosotros, que nuestras vidas reflejan la esperanza y la vida eterna, que solo tenemos en ti, bendito. Que podamos ser luces, Señor, en este mundo, que seamos el epicentro de tu palabra en todos los lugares que estemos, bendito Dios, en todos los lugares, Dios. Llévanos, bendito Dios, llévanos a tu lado, llénanos, Señor, de ese mensaje de tu amor, de ese mensaje de salvación que debemos llevar a todos aquellos que nos rodean. Padre amado, genera paz y gozo y una pendencia total en Cristo Jesús, uniéndonos, Señor, todas esas cicatrices de la resurrección tuya y salvación con el fortalecimiento de la fe, y libéranos, Señor, libera a todos aquellos, Señor, a todos aquellos creyentes, Señor, de tus cicatrices. Quita el pasado, Señor, a través de depender en ti, Señor. Gracias, Padre amado. Es en el nombre de Todopoderoso, nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús, que hemos orado. Amén y amén.